Cierra tus ojos, libera tus ideas, abre tus sentidos y entrégate a tu lado más oscuro. Esto es íntimamente. Comenzamos. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Peña, soy psicólogo y el tema que vamos a abordar es intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. El temario que vamos a cubrir en este caso va a ser el concepto de crisis, reacciones psicológicas ante los desastres, intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos y pasos de la intervención en crisis. Lo primero que tenemos que considerar es qué se entiende por crisis y también considerar que tenemos distintos tipos de intervención según el momento del trauma. Si son de emergencias, las crisis, si son circunstanciales, si hay un momento de trauma, si existe síndrome de estrés postraumático o si las crisis pueden ser preventivas. Vamos a definir la crisis como toda situación de inestabilidad temporal en un individuo o grupo que produce una desorganización o un estado de desorganización en los comportamientos habituales. Debemos considerar justo que es parte de esta incapacidad del individuo en abordar estas situaciones que se pueden presentar a lo largo después de la crisis y a lo largo de los días subsecuentes. La crisis se caracteriza por ser un fenómeno limitado en tiempo. También, consideraremos que el desenlace que pueda llegar a tener tampoco es previsible y el resultado puede ser un resultado diferente en cuanto a la función y la ejecución de las distintas tomas de decisiones. Cuando hablamos de crisis, tendremos que ver la clasificación. Las crisis asociadas al desarrollo normativas que son universales y previsibles y también pueden dar lugar a cambios permanentes en el estatus y función de los miembros. Esto significa que las crisis pueden ser afrontadas por cada persona independientemente de su posición social o económica. En cuanto a las crisis circunstanciales o no normativas, vamos a entender que tiene el carácter de inesperadas, aun cuando puedan ser frecuentes, y no es posible predecir el momento de ocurrencia. Por ser inesperadas, literalmente caen en una diferencial en cuanto a la respuesta de la persona. En cuanto a las crisis no normativas, deberemos considerar que hay asociadas a situaciones, estas se pueden conocer como estructurales, de desvalidamiento, de desgracias inesperadas. Entonces, en el caso de cada una de estas clasificaciones, por ejemplo, la estructural va a estar relacionada con hechos que pueden ser recurrentes, difíciles de prever y también difíciles de tratar. En este punto va a ser de gran eficacia que nosotros consideremos como personas trabajadoras de la salud mental cuáles son las características de esta crisis que estamos o que intentamos abordar. En el caso de las desgracias inesperadas, generalmente son aisladas, es poco probable que se repitan, surge de fuerzas ajenas a la familia o de ajenas al sujeto. Existe riesgo de que se tienda a buscar culpables, entonces también es algo que deberemos considerar. Es menos probable que sea útil como experiencia de aprendizaje. Esto puede ocasionar un trastorno conocido como repentino, un trastorno espontáneo. Está ligado a lo inesperado, lo cual va a generar altos niveles de ansiedad.
Se puede considerar también la calidad de urgencia. La persona va a estar sujeta a pensar que puede estar en peligro, pero también puede ser una situación de oportunidad. El impacto potencial sobre comunidades completas, eso es considerando algunos eventos como los sismos, como algunos terremotos, que pueden generar cambios en toda una comunidad debido al nivel de desastre que tiene. En el caso de la intervención de crisis, vamos a considerar que la intervención en crisis es un proceso de ayuda dirigida a una persona para soportar un suceso traumático. Entonces, sí es importante que consideremos que aquellos que deciden hacer esta intervención tienen que llevar un orden y además que vaya dirigido. Esto nos hace preguntar qué habilidades y destrezas debe poseer quien haga la intervención en crisis. Para ello, vamos a tomar papel y pluma y a considerar las siguientes preguntas. Una vez, e incluso le podemos dar pausa al video para poder contestarlo. Primero es, ¿qué importancia tiene la capacidad de escucha y la empatía en una intervención en crisis? Es importante considerar, por supuesto, que la escucha que nosotros vamos a impartir en este tipo de enseñanza, de intervención, va a ser considerada de suma importancia. Y tendrá que ser entrenada de manera pausada, por supuesto. Y en el caso de confeccionar un listado de las habilidades y destrezas para la intervención en crisis, sería importante considerar qué tan buena escucha somos cada uno y qué elementos podrían hacernos falta para empezar a hacernos más diestros en este proceso. ¿Cuál de estas habilidades y destrezas crees poseer? También es importante considerar que aunque nosotros podemos llegar a creer que tenemos ciertas habilidades, esas habilidades se tienen que entrenar. Entonces, también viene la pregunta, ¿cuáles de estas pueden ser aprendidas? Aunque también habrá muchas habilidades natas que podrás utilizar. Ahora, en cuanto a los elementos a considerar frente a la crisis, sería importante considerar factores que influyen en la intensidad, como la gravedad objetiva y subjetiva de la situación desencadenante. Por ejemplo, en el caso del terremoto, la gravedad objetiva fueron la destrucción de los edificios y subjetiva con respecto al catastrofismo de las personas que estuvieron presentes. El sistema de apoyo social de la persona o familia. Es importante considerar si hay amigos, si hay contactos, pareja o personas cercanas, vecinos que puedan dar una información y con las que se pueda mantener un contacto. Y también las características personales. Cuando hablamos de características personales, entonces hablamos de situaciones y experiencias que hayan hecho que la persona se vulnere o que tome esto como una crisis. En el caso de la persona en crisis, habrán estos síntomas significativos que debemos considerar también. Uno de los primeros síntomas va a estar relacionado con la respuesta de adrenérgicos, con esta gran descarga de adrenalina. Por ejemplo, en el caso de interpretación va a haber también sentimientos de cansancio y agotamiento, desamparo e inadecuación, confusión y ansiedad. Además de estos síntomas físicos que están relacionados con la descarga que se mencionó anteriormente de adrenalina y desorganización del funcionamiento en cuestión a relaciones laborales, familiares, sociales, y esto va a impactar, por supuesto, no de manera inmediata necesariamente, sino en el proceso después de afrontamiento de la crisis o del elemento detonante. Las frases que escuchamos en una persona en crisis, por ejemplo, no tengo a nadie que me ayude. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y bueno, podemos considerar el resto de las frases que van a estar
estrechamente sujetas a las estrategias de afrontamiento de cada uno. Por ejemplo, si la persona además tiene una forma o una estrategia de afrontamiento relacionada con el catastrofismo, usualmente van a ser algunas frases que van a estar vinculadas con una posición altamente desprovista y van a exagerar muchos de las categorizaciones. Por ejemplo, justo el no tengo nada, el qué voy a hacer, no puedo hacer nada, mi familia está desprotegida. Todas estas frases nos ayudan también a generar de manera articulada una revisión rápida sobre cuáles son estos mecanismos que utilizan las personas. Ahora, es muy importante considerar que sin dejar o sin restar importancia en los desastres que se puedan generar de manera natural o la destrucción que pueda haber en este tipo de situaciones, las crisis no solamente van a estar vinculadas a estos procesos. El ejemplo que puse del sismo del 19 de septiembre habla de un suceso natural, pero podemos hablar de otro tipo de sucesos, como algún tipo de incendio, como alguna crisis causada por procesos de estrés muy altos. Y el estrés justamente, además de algunos trastornos de ansiedad, van a permitir que el proceso catastrófico o la visión catastrófica que se tiene en cuanto a estas situaciones se agrave. Entonces, eso es otra de las claves que debemos considerar cuando hagamos algún tipo de intervención en crisis. Ahora vamos a ver un poco de las bases técnicas para la intervención en crisis. Esta puede ser normativa de la familia, aunque también puede ser de manera directa en el suceso. La primera va a existir, o lo primero que tenemos que considerar es un predominio de la actividad educativa y de la entrega de información. Eso quiere decir que se le debe de proporcionar de manera directa información que consideremos que es propicia para la situación de la persona. Preparación para la crisis, eso significan técnicas de guía anticipatoria. Estas técnicas de guía, bueno, vamos a abordar algunos tips que pueden permitir dar justamente malas noticias de manera directa. Reestructuración cognitiva, esto va a ser muy importante. La reestructuración cognitiva nos permite hacer revaloraciones en cuanto a la situación que está aconteciendo a la persona. Permitir la expresión emocional, y esto significa que no vamos a limitar a la persona en cuanto a esta situación siempre y cuando no ponga en riesgo su integridad ni la de otros. Apoyar procesos de toma de decisión también es importante, sobre todo cuando se pasa a una siguiente etapa, ¿no? Tratar de direccionar a la persona. Ahora, por supuesto, también debemos considerar algunos otros parámetros en cuanto a las técnicas para la intervención en crisis. Vamos a considerar, para poder llevar una buena intervención en crisis, justo el permitir una expresión emocional. Habíamos dicho que esto es que la persona pueda decir de manera clara qué se siente, cómo se siente y cuáles son algunos de los factores que están sirviendo como agravantes. Dar tiempo suficiente. Recordemos que cada persona tiene un tiempo diferente para poder afrontar situaciones diversas. Ahora, este tiempo va a ser subjetivo justamente considerando de la experiencia y de la sensibilidad de cada uno. Conocer las etapas de duelo van a ser importantísimas. Aquí estoy hablando de un aspecto muy específico en cuanto a cada una de las situaciones, y estas deben de llevarse a procesos particulares. Dar la información técnica necesaria. Esta información técnica habla de todos los elementos que pueden hacer que se ponga en protección a la persona. Movilizar la red de apoyo social. Hablamos entonces de la comunicación, no solamente comunicación con los familiares,
sino también comunicación directa con algunos otros elementos o personas que hayan tenido en este caso contacto con la situación. En esta parte, la primera ayuda psicológica es importante y aquí sí es diferente la primera ayuda psicológica que la intervención en crisis. La primera ayuda psicológica pueden ser de minutos a horas. La intervención en crisis es inmediatamente después de que haya sucedido el evento. Puede ser dada por médicos, abogados, profesoras, enfermeras que hayan recibido la información y que hayan recibido también esta formación para poder dar este tipo de ayuda psicológica. Pueden ser en ambientes comunitarios como casas, escuelas o algunos centros y va a ayudar al restablecimiento inmediato del enfrentamiento. Va a ayudar como apoyo o tiene como finalidad dar apoyo y también vincular a instancias de ayuda. La terapia en crisis tiene otras características. Estas se pueden dar de semanas a meses después del suceso. Es dada por psicoterapeutas y asesores psicológicos de manera específica. Se imparte en clínicas de consulta institucionales o privadas. Y en este punto, la resolución de la crisis va a permitir enfrentar, integrar y tener una disposición al futuro y hacer una estructura. En la terapia multimodal se va a hacer un proceso conductual, afectivo, somático, que es para el manejo de los síntomas, interpersonal y también cognitivo o de interpretación. En el caso de la intervención de primer orden, vamos a considerar los siguientes puntos. Se conocen como 5 componentes de la primera ayuda psicológica, que son los que vamos a tomar en cuenta en el caso incluso de una crisis. El primero, hacer contacto psicológico. El contacto psicológico lo vamos a entender como generar empatía con el otro. Es diferente a generar simpatía. La simpatía está enfocada en caerle bien al otro. La empatía es hacer que el otro entienda que estamos comprendiendo lo que está sucediendo. Examinar las dimensiones del problema. Va a ser muy importante que aquella persona que se encuentra en este proceso de crisis del suceso entienda cuáles son las situaciones y las dimensiones reales de lo que está aconteciendo. Explorar las soluciones posibles. Esto se tiene que hacer de manera directiva y clara. Entonces, de esta forma vamos a tener la posibilidad de preguntarle a la otra persona en cuanto se tranquilice cuál es la posible solución, con quién podemos hacer contacto, qué es lo que tiene en sus manos, qué es lo que puede hacer e incluso también qué es aquello que no puede realizar en ese momento. Ayudar a tomar una acción concreta justamente ya es una de las formas en la que se va consolidando los otros puntos. En el momento en el que la persona decide hacer una llamada, decide contactar con algún familiar, decide contactarlos por alguna red social, si está en nuestras manos poder facilitarle los medios, esta es la manera en la que vamos a poder hacer una ayuda mucho más dirigida. Y registrar el progreso, eso quiere decir darle seguimiento. El mantener un contacto frecuente, estar preguntando de manera frecuente cómo se encuentra, qué es lo que sucede, cómo se siente al respecto, si ha logrado tener noticias de los pacientes o de los familiares o de las personas a los cuales contacto. Ahora, algo muy importante, ¿qué hacer y qué no hacer en la primera ayuda psicológica? ¿Qué hacer en cuanto al contacto? Vamos a escuchar cuidadosamente, eso es muy importante. Escuchamos, vamos a reflejar sentimientos y hechos y vamos a comunicar aceptación. ¿Qué no hacer? Contar tu propia historia. Ignorar algunos hechos o sentimientos que tiene la persona que está en crisis, o juzgar o tomar partido. Eso es otra cosa que también no vamos a realizar. Ahora, en cuanto a las dimensiones del problema, vamos a formular preguntas abiertas
Y por supuesto, vamos a permitir que em, de manera muy específica la persona pueda empezar a dimensionar de manera mucho más certera la dimensión del problema. Ahora, ¿qué no hacer en cuanto a la primera ayuda psicológica referente a la acción concreta y el seguimiento? Primero, ¿qué hacer en cuanto a acciones concretas? Bueno, vamos a tomar a lo mejor medidas basadas en tiempo, establecer objetivos específicos, pero en cuanto al no hacer, va a ser tratar de obligar a la persona a generar cualquier acción que no tenga decidida. No vamos a obligar, vamos a dejar que pase el tiempo. Y en cuanto al seguimiento, algo que sí podemos hacer es realizar un contrato, digamos, como una especie de contrato para que el paciente o la persona que está teniendo esta crisis pueda evaluar las distintas etapas de acción. ¿Qué no hacer? Dejar algunos detalles al aire o suponer que la persona puede continuar con la acción. Y esto significa el no minimizar muchos de los efectos que puede llegar a tener en cuanto a este tipo de intervención. Ahora, vamos a tener algunos ensayos. Ya para terminar, recordemos que esto es muy rápido. Sí les pido que 2 o 3 veces, o las veces que sean necesarias, lean el manual que tiene de manera mucho más detallada cada uno de los elementos que estamos abordando. Ahora, acuérdense que este ensayo va a permitir que ustedes puedan generar algunas habilidades. Muchas ya las tienen, pero otras habilidades que se tienen que entrenar de manera cuidadosa. Ahora, en cuanto a este ensayo, vamos a trabajar en conjunto y esto quiero que lo puedan reproducir varias veces con algunos de sus compañeros, de sus familiares. Vamos a ejercitar los 5 componentes de la primera ayuda psicológica. ¿Ok? Entonces, estos componentes, una de las primeras cosas va a estar relacionada con la escucha. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos uno frente al otro y tratar de escribir de una manera muy concreta cómo han vivido una crisis. Incluso pueden pausar este video con la intención de que se den ese tiempo. ¿Cómo la recuerdan? Eso quiere decir que vamos a tratar de evocar la mayor cantidad de detalles e incluso sensaciones en cuanto a este proceso. Si recuerdan cómo estaban vestidos, si tenían un perfume en específico, si estaba lloviendo, si era soleado, ¿qué fue lo que sintieron? Lo que sintieron no solamente de manera emocional, sino también de manera física durante este proceso de crisis. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hicieron y cómo reaccionaron? Incluso, aunque cada uno pueda decir que no reaccionó o se quedó inmóvil, eso también se clasifica como una reacción y nos va a ayudar a comprenderlo. Y el trabajo de manera individual va a ser el que puedan redactarlo de una manera específica y compartir en grupos de 3 a 5 personas para poder reflexionar las experiencias de cada uno de ustedes. Y 10 minutos para cada una de las personas que pueda compartir justamente el análisis de esta situación y que les pueda permitir también a los compañeros poder ofrecer incluso una palabra que pudiere estar relacionada a esta parte de empatía. Y ahora responder las preguntas sobre cada uno de los casos. ¿Cuál fue la crisis? ¿Qué tipo de crisis está presente en ese caso? ¿Cuáles son los síntomas asociados a la crisis en cuanto a posibles de identificar? ¿Qué tipo de intervención se debe realizar? ¿Y por qué? Y otra cosa importante, ¿qué es lo que no harían en ese proceso?
Es muy importante llegar a un punto reflexivo, porque en este punto reflexivo lo que nosotros vamos a poder llevar es justo a una intervención oportuna. Muchas gracias, eso sería todo, gracias por su atención y no olviden revisar el contenido de su manual. Es hora de cruzar el río de la conciencia. Los espero el próximo viernes a las 10 de la noche para seguir compartiendo íntimamente. Por Pride Radio.